urbanística en concreto. Esos son víctimas también de la corrupción. Y yo, después de decir lo que he dicho, la realidad es, ¿y qué protección tienen? Pues efectivamente se han buscado otro lugar de trabajo, se han buscado, etcétera. Incluso han osado, esto es muy importante, libertad de expresión, etcétera, han osado participar en un documental. Ese documental yo lo he escuchado en la radio hablando con el director del documental. No he podido ver nada más de ese documental y llevo buscándolo 7 meses. Y hoy, con la tecnología que tenemos, no encontrar algo en Google en 7 meses, algo pasa ahí. Entonces, efectivamente, el problema es cómo esto yo lo puedo centralizar en una sociedad que vive con unos índices de violencia y miedo tan grandes, obviamente completándolo con un sistema de protección, el mismo sistema que se utiliza para aquel que desde dentro de una organización criminal decide denunciarlo, que es el máximo nivel de protección que vamos a encontrar. Pero todo eso también es dinero, es personas que tienen que proteger, hay muchas cosas detrás, pero debería ser eso, porque si solo nos vamos a creer, con perdón, el civismo, para esto no es suficiente, no es suficiente. Claro, perfecto. Pero haberle contestado y no haber hecho una de las de jurídico, de no contestar nada. Perfectamente, ha sido muy clara, muy precisa, ¿no? Que tu propuesta, a raíz de la pregunta, tú ampliaste, que necesita todo un complemento jurídico también de protección, estupendo. Para Ignacio, pues mi pregunta es, yo doy clase, ¿no?, en la universidad, entonces tengo también estudiantes de comunicación en mis clases, y tengo una grave preocupación con las carreras de periodismo y comunicación en la en Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿cree Ignacio que la academia en Colombia está a la altura formativa de las propuestas que usted hace? O sea, de toda esta propuesta de un periodismo libre, un periodismo crítico, un periodismo no asociado, etcétera, ¿no? Lo digo porque me preocupa la actitud muchas veces del estudiante, no estoy menospreciando a nadie, se los digo además de frente. Ellos vienen a mis clases de filosofía, generalmente todos pierden. Entonces, ya no vienen, más bien. Claro, lo digo, me pone con notas terribles. Entonces, sí, los que han aceptado estar en la clase, no es que me la dé que soy muy exigente, sino que es que realmente es tremendo esto, Entonces, mi grave preocupación, sobre todo porque el humanismo cívico que considera que un brazo fundamental de este proyecto es el periodismo. Yo digo, ¿qué pasa con las carreras de periodismo y comunicación social en el país? Yo creo que con motivo de el estrechamiento del mercado para los periodistas, la carrera, la formación académica, digamos que se rebajó para ser mezclada con disciplinas diferentes. Yo definitivamente no creo que la comunicación social sea lo mismo que el periodismo, básicamente porque uno trabaja con la verdad y el otro trabaja para convencer a los demás de que lo mío es verdad. Entonces son dos objetos, digamos, de trabajo completamente diferentes. Pero yo creo que ese es el error que la Universidad Carlos IV tiene y la Complutense tienen, comunicación social. No es exactamente periodismo, y mucho menos, y creo que donde las falencias son todavía más graves, es en la comprensión de medios. Esto es un nuevo negocio, esto es un tema complejo, esto es un tema que ya lo hablas tú hablas del coeficiente intelectual de los estudiantes de comunicación social. Eso es una... Voy por calumnia. Ok, disculpa mi reinterpretación. Pero sí creo que esto desde hace tiempo viene siendo una carrera de reinas de belleza, en donde muy pocos llegan porque les interese propiamente el periodismo. Y el periodismo se está dando en escenarios diferentes actualmente. Digamos en Estados Unidos, en Colombia, por ejemplo, y en Missouri, que son las top, se entiende que uno es media, y en media tú te defines por entertainment y periodismo. Y si vas a entertainment vas a otra cosa, y si vas a industria de medios otra cosa. Es decir, en primer lugar, a la comunicación social le dieron un mal reconocimiento de ciencia, y ahí hay, yo creo, un desorden estructural. Pero no obstante, creo que hay unas buenas escuelas de
periodismo, es decir, de reporteros, de gente que sabe buscar el tema de interés público, no solo en Bogotá, sino en la Universidad, la Autónoma de Barranquilla es buenísima, la de Antioquia, la del Valle, es decir, periodistas sí hay, lo que no se sabe si vaya a haber es medios para que trabajen hacia el futuro inmediato. Tiene razón, si no. Sí, excelente, muchas gracias por su aclaración. Y me había olvidado decirle algo que es que realmente admiro y valoro muchísimo su valor, o sea, su valentía, es increíble, no lo había dicho. Bueno, y para Javier, lo que él está planteando claramente, ¿no? Que es un tema meramente de normas, sino de mucho más profundo, ¿no? De formación a nivel institucional. Mi pregunta es, o sea, ¿cuál sería el papel de la universidad en esto? Porque el papel de la familia es fundamental, pero está como un poquito más difícil hoy, ¿no? Entonces, el papel de la universidad. Bueno, muchas gracias. Pues la universidad tendría, a mi juicio, dos papeles. El que tendría como cualquier institución, que dentro de este análisis pues es justamente procurar ambas cosas, procurar unas reglas de juego claras, suficientes y razonables, y procurar cultivar desde todos los miembros de la comunidad universitaria prácticas de honestidad, prácticas honestas a todo nivel, administrativo, docente, etcétera. Y en el sentido específico de su función social, pues justamente que no se dedique a formar personas que sepan moverse en el ámbito de las reglas de juego y ya, sino que se preocupe por una formación humana de fondo, vamos, o sea, esto es algo muy sabido y siempre he dicho, pero nunca sobra repetirlo, que las universidades no se olviden el valor de las humanidades, no por meter clases de relleno de electivas de humanidades, sino que no se olviden del valor de formar verdaderamente en humanidades desde todas las clases para que salgan personas decentes. Una cosa que sí tal vez es fuerte, pero que responde muy claramente a las preguntas, que las universidades dejen de preocuparse por darle gusto a los estudiantes y se preocupen más por darles cultura, que se preocupen menos por formar, un poquito menos por formar profesionales exitosos, que también está muy bien que lo hagan, pero que se preocupen más por formar profesionales decentes. Yo creo que hay muchos profesionales exitosos, hay muchas universidades club, ahora todas lo quieren ser, en las que se les brinda todo el entretenimiento, no es sino ver las campañas de admisión de todas las universidades, pero pocas universidades se preocupan por no solo entretener y darles gusto, sino darles cultura, y no solo formar profesionales exitosos, sino profesionales decentes. Creo que sería lo que hará mucha falta. Muy bien, gracias Javier. Entonces, no sé si ahora, ¿verdad? Podríamos hacer las preguntas del auditorio, lo que quieran preguntar. Muchas gracias. Yo le quería preguntar a Nicolás, ¿cómo se puede evitar que una formación en valores no se convierta en algún tipo de adoctrinamiento? Es decir, si estamos hablando desde filosofía, el hecho de tratar de controlar, pues de formar en valores va muy bien, pero lo cierto es que muchas universidades tienen una carga ideológica fuerte, sea de un lado, sea de otro, eso es lo de menos, y en última esa idea de tratar de crear gente decente puede resultar degenerando en un adoctrinamiento oficial que se venga a hacer, o institucional por lo menos. Entonces, ¿cómo se puede evitar ese tipo de situaciones a partir de una propuesta como la que usted está haciendo? Muchas gracias, muy buena pregunta. Realmente es una muy buena pregunta. Habría dos posibles respuestas, una que no comparto y la que te daría. Una sería que la formación en valores y la preocupación por formar personas decentes sea neutral. Esa es la que no comparto. Y no comparto, entre otras cosas, porque creo que es absolutamente imposible. Bueno, no me voy a explayar en ello. Y la otra,
que los formadores que se busquen, los formadores que la universidad procure conseguir, etcétera, en fin, en la medida en que tenemos la responsabilidad de formadores, los que somos docentes aquí, pues seamos unos docentes honestos. Yo en las clases te puedo dar mi perspectiva de los valores y evaluarte inclusive en ella, pero lo importante es que cuando yo te la dé con plena honestidad. Es un poco una petición de principio, pero no hay otra manera de resolverlo. Si mi interés es que tú seas una persona honesta y de valores, cuando yo te dé formación en valores, lo primero que voy a hacer es ser honesto con la perspectiva de valores que tengo. Y eso no me hace alguien que te esté tratando de ideologizar, simplemente me hace alguien que te está diciendo lo que cree. Y en segundo lugar, el método, por decirlo de alguna manera, en el fondo siempre será mayéutico, recordando al gran Sócrates, en el sentido en que, claro, yo te presento con toda la honestidad lo que yo creo, pero a la vez te lo tengo que presentar de tal manera que, porque es o no es, o sea, aunque no sea una clase de ética, por lo que te estoy presentando, porque lo que te estoy presentando es un valor, te lo tengo que presentar de tal manera que sea para ti una recepción reflexiva, no una reflexión mnemotécnica, ni una reflexión, sí, qué sé yo, matemática, sino te lo presento reflexivamente. Sería como el método genérico, una actitud personal de honestidad y un método que sea reflexivo y no mnemotécnico, por resumirlo. Hola, buenas tardes para todos. Si me lo permite la profesora Liliana, quería hacer una pregunta para cada. Con todo respeto, Ignacio, tengo dos preguntas para ti. Tú dices que debe existir una libre información y que todas las personas puedan como conocerla, todas estas. ¿Tú crees que no llegará un punto en que se viole el habeas data con esta libre información de estas personas? La segunda pregunta, no sé si recuerdes a Jaime Garzón, nuestro gran abogado de la Universidad Nacional. Él decía que los comunicadores y los periodistas estaban enseñados y los estaban en la universidad enseñándoles a informar, solo informar, pero nunca les estaban enseñando a tener como un criterio crítico para informar. Es decir, él ponía un ejemplo muy interesante que en hace muchos años, en una emisión que él estaba haciendo, él decía que los periodistas estaban diciendo como una serie de información como esto es malo. Él decía, pero ¿por qué es malo? ¿No crees que estos periodistas solo les están enseñando a informarse, pero no tener un sentido crítico para informar? ¿Sigo con las preguntas? Okay. Hay que definir un término para entender si existe o no la violación a la habeas data, y es el interés público. El ejemplo con el que yo explico el tema es el interés. Hay 4 excepciones para la información pública: la seguridad nacional, la privacidad, el secreto del comerciante y la intimidad del hogar. Entonces, la seguridad nacional es el primero. Los desechos nucleares cotidianos que tienen un lugar para ser depositados estratégicamente. Y eso, sin duda, es un secreto de seguridad nacional. Hasta que tienen lecturas nucleares en tu vecindario. Entonces yo me pregunto si es legítimo para los vecinos de Pablo VI que exista un secreto de seguridad nacional según el cual ellos no saben lo que está afectando la salud de su alrededor. Entonces, yo creo que en la medida en que exista un legítimo interés público y según el tamaño de ese interés público, porque hay dimensión de dimensiones, pues qué pena con tu intimidad. Por otro lado, no considero que el ejercicio profesional sea una patente de corso para invadir la intimidad de los demás. No creo que sea eso. Y creo que el problema con Jaime Garzón era un problema de formación y era un problema
como yo se lo pude decir varias veces, de mamertería. Es que el problema no es una interpretación política, el papel del periodista no es una interpretación política, el periodista la embarra y va en contra de sus principios y su ejercicio profesional cuando dice si un hecho es bueno o es malo. A él le corresponde describirlo de manera tal que el lector inteligente juzgue si es bueno o es malo, juzgue si de acuerdo con las mediaciones de las que hablaba el profesor, para él resultó de un lado o del otro. Y si hay dos que lo escogen, es decir, si un día tuitea contra el Petro y el otro día tuitea contra el Uribe, está haciendo su trabajo. Independientemente de las interpretaciones. Es decir, el periodista, como líder de la redacción de Noticias 1, tengo prohibida la utilización del adjetivo. Cualquier palabra adjetiva está prohibida, no se puede utilizar porque se trata simplemente de informar. No hay una persona gorda, hay una persona de tantos kilos, no hay una persona alta, hay una persona de tantos centímetros. Lo demás es una opinión que el periodista no tiene por qué expresar, porque le tocaría explicar toda su mediación. No, es que si yo mido 1,50 y para mí alto empieza en 1,60. Una pregunta para Javier, muy corta. ¿Tú no crees que la educación debe estar más encaminada a enseñarnos virtudes en vez de valores? Sí. La respuesta también es corta. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es una discusión conceptual filosófica muy larga como para cansarnos en ella. Entonces, empleo, en esta exposición empleé y en muchos ámbitos emplearía a nivel genérico como sinónimos, aunque estrictamente no lo son. La diferencia fundamental está que valor, a mi juicio, el concepto de valor se queda en un ámbito puramente cognitivo, en tanto que virtud es justamente la que se afinca con prácticas, con el ejercicio mismo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la pedagogía, para completar un poco más la respuesta anterior, la pedagogía fundamental es el ejemplo, ¿no? Bueno, y para Andrea, para terminar, muchas gracias, profesora. Uno de tus temas fue acerca de la consulta popular, que fue muy interesante lo que nos estabas diciendo. ¿Tú no crees que llegará un momento en que los factores reales del poder, que son los que atentan el poder y que pueden manejarlo, no creen que intentarán pisotear a todas las personas que quieran implementar esto? Pues lamentablemente, por supuesto. Por eso, precisamente, no todos los ordenamientos tienen yo le he llamado acción popular porque es la terminología, digamos, europea nuevamente. Es decir, y precisamente le voy a poner el ejemplo de España. En España, esta figura de la acción popular, y esto sería complejo, estoy tentada de levantarme ahí en la pizarra y explicarlo en 2 minutos, pero no lo voy a hacer. Digamos, en España, todos nosotros estamos acostumbrados, y me extiendo un momentín más por aclarar, porque considero que no lo he explicado suficientemente antes, pero para para dar una respuesta adecuada lo tengo que hacer. El monopolio en el ejercicio de la acción penal a favor del Ministerio Fiscal es la tónica general en casi todos los países del mundo. Es decir, el único que ejerce la acción penal es el Ministerio Fiscal, y es correcto. ¿Por qué? Pues por, como he dicho antes, es un órgano que está legitimado precisamente, y su razón de ser es la persecución de los hechos delictivos. Por lo tanto, cuando yo tengo un ministerio que persigue adecuadamente los hechos delictivos y que no toma decisiones arbitrarias al adoptar la decisión de archivar una causa o de ejercer una acusación, no necesito teóricamente nada más. Pero evidentemente, como antes me ha comentado Liliana, los problemas no son tan sencillos. Yo vivo en una sociedad, me da igual donde sea, que el Ministerio Fiscal no es independiente.
que el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público tiene una dependencia en unos países del Ejecutivo, en unos países del Poder Judicial, y no tengo esa figura perfecta, o no me creo, con perdón, y si hay alguien no quiero ofenderle, no me creo que sea tan imparcial y que solo actúe con el principio de legalidad en la mano, sino que hay otras cosas. Y cuando en esas otras cosas yo tengo una dependencia, las otras cosas que hay detrás están muy claras. ¿Yo dónde quiero llegar? ¿A Bogotá? Pues tengo un camino para recorrer en que, y ahí entran muchas cosas, honestidad, etcétera, etcétera. El camino puede ser muy fácil y muy rápido, o muy lento y tortuoso, como la canción de los Beatles. Bien. Dicho esto, lo que yo planteaba era cómo puedo yo contrarrestar ese monopolio exclusivo de la acción penal que tiene un organismo. Pues dando entrada a dos posibilidades. En España, como nosotros somos más que todo, tenemos los más grandes, ¿verdad? Pues tenemos las dos que pueden ser, las tenemos las dos, y estamos muy orgullosos de tener las dos. Una es que la víctima individual, y no me voy ahora a un caso de corrupción, más fácil de entender, que la víctima que sobrevive a un homicidio pueda acusar por ese homicidio. ¿Es necesario que lo haga? No. Pero ¿por qué no darle la oportunidad? No entro en las intenciones vindicativas, etcétera, etcétera. Pero esa es una posibilidad. Segunda posibilidad. La víctima no quiere participar porque obviamente el problema de la victimización secundaria es muy grande en nuestros países, con un proceso y esa burocratización tan engorrosa, y la víctima no quiere saber nada. Es que además de sufrir un delito va a tener que pasar por un calvario que es el proceso penal, donde incluso su honestidad como persona se puede ver en entredicho. Y pensemos en ciertos delitos, por ejemplo, con temas sexuales. Vale, por lo tanto, ese papel que la víctima no quiere ejercer, la acción popular lo ejerce, es decir, una asociación de personas, un conjunto de personas se reúnen para poder ejercer esa función, que consideran que están defendiendo a la víctima que no quiere hacerlo. También lo está haciendo el Ministerio Fiscal, vuelvo a lo mismo, el Ministerio Público. Vale, entonces yo tengo las tres posibilidades. Efectivamente, una solo es un peligro, las tres también lo son. Peligro de la víctima, venganza. ¿Qué quiere la víctima? A nosotros acaban de incluirnos en el Código Penal la prisión permanente revisable. ¿Usted sabe por qué han incluido la visión permanente revisable y lo simplifico mucho? Porque tenemos elecciones. Tenemos elecciones y ciertas asociaciones de víctimas y ciertos lobbies de víctimas en ciertos tipos de delitos lo que están diciendo es que el delincuente entra y con una serie de beneficios penitenciarios que tiene, el sujeto que es condenado por un hecho delictivo, por grave que sea, en 7 años o 6 años está fuera. Forma de que eso no pase, prisión permanente revisable. Cuando a los 6 años le toque salir, revisamos y usted se vuelve a quedar otros 6. Y así seguimos, ¿vale? Esa es una vía en ese sentido. Entonces está el peligro de la venganza. ¿Cuál es el peligro de la acción popular? El peligro de la acción popular o de esa intervención de asociaciones en el proceso penal precisamente es, yo le he llamado la politización, me da igual la politización, le puede llamar como quiera, el peligro es la utilización por ciertos poderes o por ciertos organismos de esas asociaciones. Tan grande es el peligro que la acción popular en España lleva poniéndose en cuestionamiento desde hace muchos años. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, de nuestra ley de procedimientos penales, que hoy he dicho que se ha aprobado en el Senado, tenía una parte que no se ha aprobado, que era de limitación de la acción popular. Y fíjese usted, uno de los delitos que excluía, ¿sabe cuál era? La corrupción. Ya le he contestado, ¿verdad? Pues es así de triste, no sé cómo calificarlo, es así de triste. Tenemos un instrumento que está funcionando bien. Yo tenía aquí los datos yo le podría ahora decir, y sin consultar las notas, 6 procesos que están en este momento juzgándose en España con una entidad, con una repercusión internacional, que los 6, la acción, no solo la acción, sino la puesta en marcha de lo que ha sido el proceso de investigación y luego la acción propiamente dicha se está ejerciendo por asociaciones
Qué casualidad que en la primera reforma legal que quieren hacer de la acción popular, uno de los delitos que estén eliminando es esto. Claro, la sociedad española está muy concienciada en la versión que yo les he dado, que es la optimista. Le va a costar mucho al legislador, así como la prisión permanente revisable le va a dar votos, digamos, la bajada de importancia o la bajada de los casos en los que puede intervenir la acción popular se los va a quitar. Va a contentar a muchos sectores, pero también le va a quitar muchos votos y por eso no se han atrevido, pero se lleva cuestionando hace muchos años. Las asociaciones de víctimas en España están sufragadas por partidos políticos. No la víctima individual que sufre un delito violento en la calle, no, la gran víctima. Fíjense, las víctimas de algo tan gravoso como los atentados del 11M en Madrid, están fraccionadas en 5 o 6, porque unas están vinculadas a un partido. Ese es el peligro que tiene, evidentemente. Claro, como todo, somos seres humanos, no hacemos las cosas perfectas, hacemos instituciones que son imperfectas también. La acción popular es imperfecta, pero bienvenida sea, cuando no tengo mecanismos más eficaces para luchar. Yo quería compartir con ustedes, precisamente cuando la profesora estaba respondiendo frente a las víctimas, una experiencia que tuvimos que fue el principio precisamente de la Corte Penal Internacional. A una serie de activistas de libertad de expresión nos invitaron a una noche en Nueva York para discutirla, para entrenar a Zlatko Dizdarevic, un periodista de los Blobojin, el periódico de Bosnia, que había publicado la primicia sobre las fosas comunes allá. Para la Corte, para los magistrados de la Corte Penal Internacional, que solo se rigen por un código en donde no existe el secreto profesional de los periodistas, Zlatko estaba defendiendo a un perpetrador y estaba a punto de ir a la cárcel, una por no callarse, por no decir quién es, como por rebelarse contra la corte o algo así, y otra como cómplice de los criminales de Bosnia y Herzegovina. Y la idea era, en primer lugar, escuchar todo el relato de Zlatko cuando le faltaban como 4 días para ir a la corte, y pues molestarlo con muchas preguntas porque le iba a ir como mal. Y preguntarle de todo para saber que finalmente la fuente que le cuenta a Zlatko, él dice, yo no sé si él era bosnio o era serbio. Yo sé que me dijo que me dio la forma de llegar y conocer y tomar las fotografías de una gran fosa común. Yo no sé de qué bando era. Pero aún si él no fuera, digamos, del lado de los malos, de los serbios en este caso, el acto que tiene cuando va al periodista a contarle esto no es un acto de asesino, no es un acto criminal, no es un comportamiento, digamos, censurable por parte de la sociedad y por lo tanto no había nada que denunciar de esta persona. Es decir, el secreto profesional, el sigilo profesional que la ley respeta, que la ley colombiana y creo que en todos los países se respeta, para los periodistas no es un perendengue, ni es un derecho exclusivo de los periodistas, sino que hace parte precisamente de esa protección mínima que uno le puede dar a su fuente. En el de muchos es simplemente no mencionar la fuente. Yo siempre pienso que es mucho mejor investigar los hechos para que uno tenga que contarlos sin tener que mencionar quién fue la fuente. Bueno, muchas gracias. Ahí, Andrés. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para la doctora Andrea. Partiendo del conocimiento que tenemos de corrupción, todos más o menos como unificado,
Y citando al profesor Dichanol en cuanto a la aplicación de los modelos y de la relevancia del contexto, ¿usted cree que se le dará el mismo tratamiento al fenómeno de la corrupción en todos los lugares, en todos los países? Pues que por ejemplo en Colombia tenemos, digamos, ausencia de estatalidad, tenemos diferentes elementos o diferentes matices que hacen la corrupción diferente acá, diferente en Estados Unidos, por ejemplo los casos de Enron u otros casos muy sonados, o también en Europa, digamos, donde supuestamente la democracia es muchísimo más fuerte. Entonces me gustaría saber su opinión. Exactamente. Sí, no, mire, yo creo que esta mañana ha salido el tema de la dificultad que tiene la conceptualización o dar un concepto de lo que es la corrupción. De hecho, casi todos los documentos internacionales que el propio profesor Velázquez ha hecho en la Filmina, que salían todos enumerados uno por uno, yo por ejemplo solo he nombrado la Convención de las Naciones Unidas, no he entrado en los europeos, que también lo hacen, tienen, como he dicho esta mañana, tienen unos elementos comunes, pero luego no hay una definición común. ¿Por qué creo yo que no hay una definición común? Porque en el fondo, digamos, es muy difícil establecer a efectos penales, ya no hablo conceptuales, a la hora de regular un tipo penal. Podemos estar de acuerdo en lo básico de la conducta, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, la conferencia del profesor González Cussá, que era el prevaricato como tipo básico, digamos, sí que permite decir, bueno, esto más o menos es lo que tenemos en todos los países. Pero luego, cuando ya entramos en las figuras individualmente consideradas, vamos viendo cómo sí que existen. Si bien la base es la misma, el bien jurídico es el mismo, nadie está inventando nada aquí al final, ¿eh? La finalidad, pero luego sí que hay muchos matices. ¿Por qué? Porque culturalmente, digamos, en la conceptualización de lo que es corrupción, culturalmente hay mucho que ver ahí. Yo creo que ese es el problema. De hecho, si usted preguntara, lo ha hecho esta mañana Christian Steiner, si usted pregunta lo que es corrupción en Alemania, le van a dar una respuesta completa. Le pongo dos ejemplos europeos. Le van a dar una respuesta completamente contraria a la que le van a dar en España. Tendrá una parte coincidente, pero si usted en lugar de preguntar qué es corrupción, empieza a ir conducta por conducta, va a tener una respuesta muy diferente. Y lo mismo le pasaría aquí entre Colombia y Ecuador, o entre Honduras y Guatemala. ¿Por qué? Porque culturalmente, y nosotros incluso somos mucho más parecidos entre nosotros que con los alemanes, pero es difícil de entender. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo he estado ahora en Alemania trabajando estos temas y estaba hablando con un profesor alemán y me pone él un ejemplo. Y fíjese que el ejemplo, y yo luego le voy a decir el mismo ejemplo. Para mí, el ejemplo que él me puso, yo me quedé así parada y le voy a decir lo que tuve la osadía de contestarle. Me explica, le digo, bueno, pero yo le trataba de hacer entender pues lo de los mecanismos contra la corrupción y yo le planteaba que porque ellos nunca se habían planteado algo parecido a esto que yo les he tratado de explicar. Ellos solo tienen uno de los tres mecanismos, que es el control del ejercicio de la acusación por el fiscal, ¿de acuerdo? Y entonces él me decía que porque ellos saben o tienen una confianza casi ciega en que el fiscal va a actuar correctamente. Claro, ya el punto de partida es completamente diferente, porque en España no la tenemos, y aquí me imagino que tampoco, ¿eh? Entonces, claro, ya partimos de un supuesto completamente diferente. Y entonces ahí estábamos en unas discusiones que no se acababan nunca. Y al final dice, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entiendas. Dice, cuando a mí me llega de los comentarios de su código penal, de la editorial, por participar en los comentarios, me llega en Navidades una caja con bombones y 2 botellas de champán alemán. Y le digo, bien, yo le digo, bien, tú trabajas para esta editorial, estos manuales se venden, claro, se venden porque tú los recomiendas, ahí está el tema, ¿eh? Y en gratitud o en agradecimiento te regalan, tienen este detalle. Digo, ¿y tú qué haces? Y dice, yo tengo 2 opciones. El profesor Sturner, que es un profesor que yo también conocía, lo devuelve a la editorial. Yo me quedé
Había estado con este profesor 2 navidades y pensé, ¿por qué no me lo dio a mí? Esto es la mentalidad española en este problema y lo hago así por acabar casi esto de una manera que no sea tan dramática. Y le dije, ¿y tú qué haces, Walter? Y me dijo, yo el día de hacemos la fiesta de Navidad de aquí del departamento, lo que hago es que lo saco para que los estudiantes que colaboran conmigo, la secretaria, etcétera, podamos brindar. Dije, bien. Yo le digo lo que haría un español, se lo llevaría a su casa. O lo vendería. El colombiano lo vendería, el español se lo llevaría a su casa y yo llegaría a mi casa y le diría a mi esposo, mira qué bien que hoy vamos a brindar con champán que nos ha regalado la editorial Tirant lo Blanc. Y usted lo vendería para sacarse el sobresueldo. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, claro que hay diferencias, porque al final todos sabemos que hay una serie de cosas que están mal hechas. Eso no tenemos ninguna duda. Pero hay una línea que dices, uy, en España cuando yo era pequeña, ahora ya no se hace. Cuando yo era pequeña, a la profesora que habías tenido durante todo el año, cuando llegaba el verano, mi madre le compraba un regalo y yo se lo llevaba. ¿Pero por qué? Si aparte de que me ha amargado durante todo el curso, castigándome sin salir al recreo, además de eso está haciendo su trabajo. Eso es lo que hemos hablado antes. ¿Eso es ilegal? No es ilegal. ¿Es correcto? No es correcto en el fondo. Los médicos que reciben regalos, los médicos reciben regalos de 2 sitios. Uno, de las farmacéuticas. No, de las farmacéuticas el médico no tiene que recibir ningún regalo, señores. De la madre agradecida porque el niño tenía algo que era el 5º pediatra que lo veía y no lo había visto. Esto es agradecimiento. Es educación, es nuestra manera de esto. ¿Me permite? El mío ya lo he guardado, Esto yo creo que no es corrupción, es agradecimiento. Que yo me he venido 10 horas en un avión, que llevo durmiendo, que para mí son las 2 de la mañana, es agradecimiento. Entonces, pero la línea es muy difícil. Y esos son los problemas de estas figuras. La dificultad de conductas que no son ilegales, ni siquiera a lo mejor irregulares, pero son honestas. Me cambian las reglas del juego. La maestra acepta 40 regalos de 40 niños. Me está cambiando las reglas de juego. Lo normal es que a mí me regalen algo cuando acabe el curso. Entonces es muy difícil. Yo creo que esos son los grandes problemas. Y también ahí está la labor, yo creo, del periodismo y del ciudadano. No, mire, señora, yo a usted no le regalo nada. Haya aprobado o no haya aprobado a mi hija. O la haya castigado o no. Reprobar, ¿no? Que dicen aquí. Reprobar o no a mi hija. Usted ha cumplido con su trabajo, su obligación es darle a mi hija la mejor educación posible durante el año que la tiene. No le tengo que hacer ningún regalo. Pero son esas líneas que en España hemos tenido un caso muy importante con eso en la Comunidad Valenciana, porque somos punteros en este tema también. El caso de los trajes. El presidente de la Generalitat Valenciana fue juzgado por corrupción por un jurado popular que le absolvió, junto con otra persona del Partido Popular, y al final estábamos hablando de 3 trajes. Y la gente decía, hombre, esto es muy valenciano, ahora que no está el profesor González Cusac. Yo también soy valenciana, pero Castellón está un poquito más al norte, ¿saben? Entonces, 3 trajes. Es que no, me da igual 3 trajes. Lo hemos hablado esta mañana. 3 trajes, ¿cuánto podían valer? No se crean, que los 3 trajes valían. Eran importantes lo que valían los 3 trajes. No eran 3 trajes de Zara, para que nos entendamos. Eran 3 señores trajes de diseño italiano, bonitos. Uno de ellos para recibir al Papa, No se crean que era cualquier traje. Pero eran 3 trajes. Pues la sociedad española ha dicho, no, me da igual. Por 3 trajes tú te sientas en el banquillo. Luego le absolvieron.
pero se sentó en el banquillo y ya no es presidente de la Generalitat, claro que menos, de eso estamos hablando. Muy bien. Una cosita, no me quiero alargar, pero que a raíz de esto de que no hay una definición de corrupción, una cuña filosófica que me parece importante, los renacentistas florentinos, humanistas cívicos, definen la corrupción como la privatización de lo público. Es decir, cuando yo hago de lo público lo común, algo propio para mi tía, mi primo, yo, quien sea. Bueno, no sé si les sirve, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención, justamente el humanismo cívico considera que lo jurídico y lo político a nivel gubernamental se alimenta y se nutre de lo cultural. O sea, el humanismo cívico apunta a lo prepolítico, o sea, que es cultural, por lo que estábamos hablando ahora. O sea, hay que darle a la base cultural, ¿no? En eso, Sí, violencia de exacto, género, sí. en muchas otras cosas hay que ir desde Sí, muy bien. Había otro, Andrés, le había levantado la mano, ¿no? Estamos bien, nos quedan 5, 7 minutos. Doctora Andrea, ya que mencionaba usted en la respuesta anterior el tema del populismo punitivo, cuando se refería a la prisión perpetua revisable que se acaba de aprobar en España, resulta que actualmente, de hecho, de manera simultánea se acaba de presentar hace un mes aquí en Colombia también un proyecto de acto legislativo que también busca una prisión perpetua revisable igualmente. Y en general esta tendencia siempre ir elevando penas, pues bueno, con ese tema del populismo punitivo, la tolerancia cero y demás, que siempre va con el tema de legitimar a unas personas que están en el Congreso que de pronto no le caen muy bien a la gente y para caer bien, bueno, entonces estamos castigando duro para que voten por mí. ¿Cómo se puede hacer para tratar de que el derecho penal sea un derecho penal mínimo, un derecho penal liberal, un derecho penal racional, cuando esto no da votos? Hace unos cuantos meses aquí el fiscal, de las pocas cosas loables que ha hecho es proponer una reducción generalizada de penas, y al otro día tenía todos los medios de comunicación en la sociedad encima diciendo que le quería rebajar las penas a todos, incluyendo a violadores de niños y demás, y que entonces esta persona, pero ¿por qué está defendiendo a los criminales? Es decir, ¿cómo se puede buscar un derecho penal liberal cuando esto no da votos en una sociedad democrática? Pues lo que da votos es volver a, pues mejor dicho, hacer el derecho penal una herramienta de venganza prácticamente. Bien, yo creo que me oyen. El micrófono, no se preocupen. Sí, es verdad, perdón. No es una pregunta nada fácil, y menos para una procesalista, porque yo no soy penalista. Pero aún así yo le diría algo justo al hilo de lo que acaba de comentar ella, cuando todo lo demás funcione. Cuando todo lo demás, de verdad, si todo lo demás que tiene que funcionar, funciona, el derecho penal de verdad sería un derecho penal mínimo. Pero cuando todo lo demás no funciona, al final, el único instrumento que tenemos, y a mí no me parece correcto, es el derecho penal. Yo le voy a poner el ejemplo en España, y ustedes aquí me parece que también lo tienen, con el tema de la seguridad vial. Con el tema de la seguridad vial, por mucho que se ha concienciado a la sociedad, se han hecho miles de campañas, ahí ha fallado hasta la educación, se han hecho miles de campañas en los colegios, a los niños pequeñitos se los lleva a unos parques que están en la policía de tráfico y les pone como una especie de cars y van por ahí corriendo y tienen que pararse en el semáforo en rojo y no atropellar al amiguito que hace de peatón, etcétera, etcétera. Pero todo eso, se han hecho unas campañas magníficas, pero al final lo único que ha servido para atajar el gran problema de la seguridad vial, que son dos, principalmente la conducción bajo los efectos de sustancias varias y los excesos de velocidad con esos homicidios imprudentes que provocan, ha sido el endurecimiento de las penas. Es decir, todo aquello que hasta ahora era una sanción administrativa pasaba a ser un delito, de forma que hoy en día en España cualquiera que se sube a un vehículo, y que usted lo sepa, es un potencial delincuente, porque puede irse 20, 30, bueno, me he pasado 30 kilómetros de la velocidad permitida y usted acaba de cometer un delito, sin que pase nada. Solo por eso, ya no le digo si encima consume alguna sustancia. Entonces, para mí, efectivamente, el derecho penal debería ser un derecho penal de mínimos, pero hoy en día nada de todo lo demás está funcionando. Entonces, la única vía que se ha visto es la del derecho penal, porque al final lo que nos duele es
que si yo tengo que manejar todos los días para ir a mi lugar de trabajo, me quiten el carnet. Vuelve a ser un problema de educación. Lo que me duele es que si yo cometo me dejo sobornar, me quiten el dinero con el que yo me iba a ir con mi familia de viaje. Y eso, o lo hace por una vía administrativa muy perfecta, o solo le queda la vía penal. No lo estoy defendiendo, digo que me parece mal. Lo que pasa es que hoy por hoy la única vía que tiene el legislador es esta. Por desgracia. Pero un comentario que pena un poco negativo, pero esto ojalá fuera en Latinoamérica, sí. Como nosotros, como decía Javier, ya burlamos la ley. Exacto, sí, sí, ya. A ver, sí, sí, sí. Es un tema profundo de educación, sí. de lo común, ¿no? Conciencia de lo común. Sí, por ejemplo, en España con seguridad vial sigue siendo un problema muy grande, pero sí que se han conseguido avances muy importantes. Con el tema de violencia de género, por esta vía también muy criticada. Yo lo he criticado mucho, porque además pues como mujer se puede criticar, creo, de una manera diferente a un hombre. Si lo critica un hombre ya sabe lo que van a decir de él. Y ahora estamos con corrupción, con lo mismo, pero no creo que sea la vía, lo ha demostrado que no es la vía para solucionar el problema. Creo que efectivamente es la única. Sí, un matiz solo para terminar y la voy enseguida. Y luego ahí hay un engaño también que es en la sociedad española y se ven de fuera. Precisamente parece que toda la sociedad española le parezca bien la prisión permanente revisable, y no es verdad. Y no es verdad, no le parece bien a tanta gente, pero, con perdón, lo que se vende es que le parece bien, pero no le parece bien a tanta gente. No, le parece que no es la solución. Gracias. Solo una cosita para dejar la discusión abierta, entre otras cosas porque es una opinión que no he pensado lo suficiente. Pero así de inmediato te diría una cosa, y es que en términos generales que el derecho penal sea de mínimos, yo diría que de acuerdo. Sin embargo, frente al caso específico de la corrupción, no estoy tan de acuerdo, porque si se corre riesgo de que pase lo que defendía en mi exposición, se empieza a despenalizar y al empezar a despenalizar se empieza a abrir la puerta para que se genere más. Y en el caso de la corrupción como tal, pienso que el castigo es un elemento naturalmente indispensable para evitar la corrupción, en sentido moral y jurídico, en el caso muy puntual de la corrupción. Pero para dejar la discusión abierta, algo que se me vino a la mente nada más. También extender el agradecimiento a nuestros ilustres panelistas, quienes nos dieron un luminoso nuevo reto y nueva forma de ver este fenómeno tan complejo que es el de la corrupción. Muchas gracias, damos por cerrada esta mesa de discusión y nos permitimos invitarlos para que nos acompañen en una copa de vino y en la entrega de certificados que se va a realizar en el primer piso. Muchas gracias. Feliz tarde.